Bien, seguimos en la mira. Como les anunciábamos, estamos con el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Marcelo, muchas gracias por estar. Un gusto, como siempre, estar aquí. Y con Federico Comesaña. Fede. ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, dimos en llamar a este bloque el salario progresista. La ironía va por cuenta de la casa. No, pero está muy bien ubicado. Habla de un salario que tiene que progresar. Que tiene que progresar, decimos. Muy bien, Fede. Bueno, vamos a poner un poco de contexto en el inicio de esta nueva ronda de Consejo de Salarios. Cómo nos agarra y cuál es la propuesta del Poder Ejecutivo. Entonces, lo primero es ver qué pasó con el salario real, cómo estamos en la comparación histórica, que es en definitiva lo que importa, el poder de compra que tienen los trabajadores con lo que reciben mes a mes. Y vemos que el salario real ha crecido fuertemente en la última década y alcanzó los niveles más altos desde el año 76, mediados del año 76. Ahora, sin embargo, el contexto es otro. Si vemos la siguiente gráfica, tenemos que mientras que el empleo, la cantidad de uruguayos ocupados crecía constantemente en los últimos años, este año es diferente. Ya la situación económica, la desaceleración de la economía y la caída de algunos sectores en particular, principalmente en la rama industrial, está impactando sobre el mercado de trabajo y eso un poco se refleja en las nuevas pautas que plantea el Poder Ejecutivo. Si vemos el cuadro que preparamos, ahí está resumido lo que plantea el Poder Ejecutivo para esta negociación, que es bueno, un ajuste mayor para el salario mínimo. Estos son ajustes nominales que pretende el Poder Ejecutivo para el primer, segundo y tercer año de los acuerdos. Acá lo simplificamos hablando de 2016, 17 y 18. Pero es un ajuste más grande para los sectores más dinámicos y va reduciéndose conforme se pierde dinamismo. La novedad de estos ajustes es que son nominales, es decir, se dice, bueno, uno gana 20.000 pesos, bueno, se ajusta tanto por ciento de eso, más allá de lo que sea la inflación, que eso vamos a hablar con Abdala, que es uno de los puntos que más resiste el movimiento sindical. Hay en particular uno de esos rubros, si vemos acá tenemos la inflación esperada por los analistas privados, encuestados en este caso por Focus Economics, que es una consultora que recaba las proyecciones de los analistas, y vemos que en particular en los sectores con problemas, en los que están en caída, la propuesta del Poder Ejecutivo para el segundo y tercer año son de crecimientos del salario menores a la inflación, lo que implicarían una pérdida de poder de compra. Ahí el Ejecutivo lo que dice es, nosotros lo que vamos a hacer es ajustarles un correctivo por inflación al fin del segundo año y al fin del tercer año. Entonces ahí surge la pregunta de si se pierde o no poder de compra con esta y capacidad de consumo con este ajuste. Y por eso trajimos la última gráfica, que este es un estudio que armé, que va a ser publicado mañana en el diario El Observador, que lo que muestra es, bueno, cómo evolucionaría el poder de compra. Primero, la línea roja es el salario, los ajustes salariales semestrales que plantea este Consejo, estas pautas del Poder Ejecutivo para los salarios en problemas, y la línea negra es la inflación. Entonces, los precios suben mes a mes y los salarios suben cada 6 meses. Eso es lo que dice que de cada vértice a cada vértice, durante todo ese tiempo, el poder de compra se perdería. Y se recupera en los momentos. Entonces, ¿qué dice el Poder Ejecutivo? Bueno, si nosotros vemos el final de esas líneas, vemos que se juntan la línea de salario con la línea de inflación, con lo cual el salario real, la capacidad de consumo en el último mes es exactamente la misma que en el primer mes. Sin embargo, si nosotros lo que vemos es el poder de compra que tiene cada peso que recibe el trabajador mes a mes, es decir, consideramos el salario recibe la suma de todos los salarios considerados a precios del primer momento, y ahí hay una caída del poder de compra de alrededor de 1,3% a lo largo de todo el periodo, en lo que nosotros llamamos la riqueza acumulada por el trabajador. Con lo cual hay caída del poder de compra y bueno, la respuesta es no, pero sí. Yo diría, como para arrancar, a ver, Lo explicó mejor que yo. ¿Vos querés venir con nosotros a la reunión del Consejo Superior de Salarios? El gobierno presentó la pauta, ustedes no estuvieron de acuerdo, se quedó para una reunión el miércoles de la semana que viene, ¿verdad? Lo primero que me daría para pensar es las pérdidas que hay, aparentemente, si miramos la parte más vacía, la parte vacía del vaso, más vacía no, la parte vacía del vaso, es que la pérdida es muy poca, ¿no? Da como para complicar la mano cuando, como vimos en una gráfica,
más salario puede implicar menos puestos de trabajo? Bueno, nosotros tenemos un razonamiento distinto y que básicamente va a tener mucho que ver con nuestras ubicaciones en torno al presupuesto nacional, la posibilidad de inversión de las empresas públicas y la mejora de los ingresos de la población. Acá hay que saber que cuando hablamos del salario de los trabajadores, inmediatamente estamos hablando de las jubilaciones, por el impacto de los movimientos que generan los consejos de salario en el índice medio de salario y por tanto en la corrección de las pasividades. Nosotros tenemos la opinión de que en un momento donde efectivamente hay un frente externo complicado, donde el país no tiene la misma situación hoy que en los 10 años anteriores, es muy importante utilizar la demanda interna estimulada por la inversión y estimulada por el consumo que permitan que la economía no caiga. En ese contexto nosotros no compartimos que el responsable del desempleo pueda ser el salario. Los trabajadores estamos mirando propuestas con sensatez porque tenemos los pies en la tierra. Pero acá hay un cambio demasiado de fondo en los criterios del Poder Ejecutivo. Hasta ahora habían unas u otras formas de vincular el salario al IPC, a la inflación. Y para nosotros el salario es justamente aquello que permite reproducir la capacidad de trabajar del trabajador. Entonces, necesariamente lo que nos preocupa de la fórmula salarial no es el aumento nominal, sino cómo el mismo devuelve la inflación, mantiene el poder de compra de los salarios en todo el periodo y estimula, en caso de que la economía finalmente crezca como se proyecta, que los trabajadores tengan un mínimo de acompañar ese crecimiento de la economía y no ver deteriorada su participación en la riqueza nacional. En nuestra perspectiva, partiendo de la base que las cosas están ubicadas en el Consejo Superior de Salario, la negociación no empezó aún. El Consejo Superior de Salario tiene labores de gobernanza de las relaciones laborales, los criterios son importantes porque orientan la negociación, pero la misma se da a nivel de rama de actividad en el Consejo de Salario. Para nosotros es muy importante justamente que se piensen en formas que garanticen que el salario real no se va a deteriorar, como bien explicaba la gráfica que él ubicaba, digamos, el punto en una hipótesis de que se cumplan las metas de inflación del Poder Ejecutivo. Si no se cumplen y la inflación real rebasa los anuncios, como ha pasado en los últimos 5 años, es peor un poquito, la gráfica es peor, digamos. Pero a nosotros nos preocupa que el único punto de empate es cuando se da el momento del ajuste y que efectivamente en el medio, en la medida que el correctivo recién se procesa a los 2 años, nosotros tengamos triángulos o una panza hacia abajo de deterioro del poder de compra de los salarios. En el cierre del Congreso del PIT-CNT, el ministro de Trabajo, que cayó por allí, aparentemente medio de sorpresa según algunos, les pidió ayuda, ayúdennos, es un gobierno compañero. No. Yo creo que lo estamos ayudando, con la crítica y si es necesario también con la movilización, como él mismo lo planteó. Hay unos supuestos, digamos, desde el punto de vista de los criterios que ha presentado el Poder Ejecutivo que tienen un problema de método y de contenido. Yo lamento profundamente que no se haya podido realizar una reunión que el PIT-CNT le pidió a ambos ministros para conversar antes de que presenten las pautas, por lo menos desde el punto de vista nuestro era decir, bueno... Economía y trabajo. Exacto. Hablemos con claridad cuáles son los objetivos del movimiento sindical para la ronda salarial. Nos enteramos por la exposición pública, digamos, finalizado el Consejo de Ministros, de cuáles eran los criterios, y encontramos algunas dificultades. Podríamos decir que tenemos un acuerdo con los criterios, y es que está bueno pensar en convenios de 3 años y 2 años. Esa parte de la duración del convenio es un punto de acuerdo, que no hemos planteado nada, pero dijimos, no aparece el 100% del IPC en la fórmula, dijimos, desde el punto de vista de un trabajador, que el correctivo entre la diferencia entre la inflación proyectada en caso de que aparezca y la real recién es a los 2 años, por tanto eso no nos garantiza que se mantenga el poder de compra de los salarios. Dijimos en tercer lugar que en la medida, digamos, en la medida que se ubica un ajuste de carácter semestral, siempre pensando en inflación proyectada, el trabajador pierde, digamos, ante el cambio a los ajustes semestrales. ¿Por qué razón? Porque cuando uno tiene un aumento, digamos, para un año, supongamos un trabajador
que gana 20.000 pesos y que se adelanta una fórmula del 10% para el año, digamos, ¿no? En esa fórmula del 10% estamos hablando allí de 2.000 pesos, que los tiene desde el primer día durante todo el año. Al ser semestral son 1.000 en el primer semestre y 1.000 en el otro. En esos primeros 6 meses ese dinero que no gastó no lo recupera nunca más. Y por último, evidentemente que esta concepción está totalmente desvinculada de la evolución de la economía, porque se da esta contradicción. En la clasificación de grupos que hace el Poder Ejecutivo, unos dinámicos, otros medios, otros en problemas, que también es toda una dificultad, cómo se clasifican los grupos. Una parte grande de la negociación va a estar ubicada en ese terreno, digamos. El punto es que para que un grupo sea dinámico tiene que demostrar su posibilidad de un crecimiento de un 4% mínimo. Ahora, en esa hipótesis que es la más favorable para el salario del trabajador, dándose los supuestos de evolución de la inflación que estima el Poder Ejecutivo, el trabajador va a recuperar un 1,5 anual. En todas las hipótesis se deteriora la participación de los trabajadores en la riqueza nacional. Y a nosotros nos parece está bien pensar, digamos, de que si se concretan estas expectativas de un crecimiento de un 2,5 más o menos anual, el salario, la masa salarial de los trabajadores como base pueda acompañar esa perspectiva, cosa que hoy no está garantizada, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el Consejo Superior de Salario no decreta, que la negociación es en las ramas de actividad, pero nos parece que se puede elaborar una propuesta que ayude un poco más a las partes a llegar a acuerdo, ¿no? Y las subas en el salario mínimo nacional y en los salarios más desposeídos, podríamos decir, son de unas magnitudes tan insignificantes desde el punto de vista de la propuesta que, a pesar de que tienen aumentos superiores al resto, en realidad no da para considerarlo como un avance. Ahora, Abdala, quizás una de las mayores dificultades que tenía el Poder Ejecutivo para plantear lineamientos en esta etapa del ciclo económico es la heterogeneidad en los distintos grupos, que un poco intenta, digamos, contemplar con esto de las diferentes categorías. Pero hay ramas de actividad que están creciendo y están creciendo bien y mantienen un ritmo de crecimiento interesante. Hay otras que más o menos se mantienen y la vienen peleando, y hay otras que realmente están con problemas bastante complicados, la economía regional que nos juega en contra, las dificultades enormes que tienen las industrias exportadoras. Entonces, a veces quizás se ve desde afuera, bueno, cierta intransigencia en algunas áreas del sindicalismo cuando se trabaja con estas realidades, esas realidades de las industrias en particular o los sectores de la actividad sumergidos. Ahí no debería haber una consideración especial, no debería pensarse que, bueno, que quizás sí hay un aumento del salario real puede llegar a complicar todavía más las cosas y aumentar el desempleo. Bueno, naturalmente que la cuestión de la ocupación, digamos, desde el punto de vista del desarrollo de los puestos de trabajo y del nivel de empleo, son una reivindicación del primer orden del movimiento sindical por esa relación al revés que se da entre el trabajo y el salario. Cuando hay una masa muy grande de desocupados, el salario tiende a disminuir por la presión que ejerce esa masa de desocupados en la situación de los trabajadores que están trabajando. Y al revés también. Digamos que nosotros estamos absolutamente dispuestos a participar en una agenda con la misma jerarquía de los consejos de salario, que pueda ver todas las cuestiones del desarrollo industrial, del desarrollo productivo, del fomento, digamos, a las actividades laborales, de qué inserción internacional tenemos que desarrollar, de cómo se tiene que parar en esta coyuntura concreta la Dirección Nacional de Aduanas. Acá a veces somos más realistas que el rey con respecto a la libre importación. Todos los países toman medidas pararancelarias, subsidios, etcétera, y en Uruguay entra cualquier cosa, digamos, desde el punto de vista de la competitividad costo, la competitividad precio, sin mirar calidad, sin mirar en qué condiciones se produjeron las cosas, etcétera, ¿no? E inclusive, si la hipótesis fuera de tener, digamos, una negociación de sensatez en determinados sectores, lo que nosotros estamos pensando es que si se asegurara, estamos hablando de la congelación del salario real, es decir, que el salario real no se deteriore, una base ubicada en el 100% del IPC
y que en cada lugar, en función de la situación, se administre, se negocie, si van a haber puntos por encima o no, la negociación sería otra. O sea que lo que más molesta, digamos, es la desvinculación con la inflación, más que la magnitud de los ajustes propuestos. Porque en general cuando uno conversa con los trabajadores, cuando uno conversa con los sindicatos, las plataformas que están pensando son muy intensas justamente en cuestiones de carácter programático. Todo el mundo quiere poder discutir la formación profesional, la capacitación, de qué manera se generan espacios a través de la negociación colectiva que al final terminen alimentando y contribuyendo con el Sistema Nacional de Cuidados, me refiero a las guarderías, formas de ese tipo, la evaluación de tareas, la certificación de las competencias y el saber hacer de los trabajadores, otros elementos. Pero uno desde el punto de vista salarial está parado en una situación de realmente mucha sensatez, no hay plataformas exorbitantes, digamos, salvo el asunto de que requieren un tratamiento especial aquellos salarios que están por debajo de los 15.000 pesos, en donde ahí sí nosotros planteamos claramente el asunto. Y luego acompañar la situación. Me parece que en la apertura de una discusión de cómo cuidamos y desarrollamos el trabajo, que es para nosotros una preocupación central, y garantizamos que el salario real no se deteriore y que haya flexibilidad para discutir en donde sea posible cómo crece, se podría perfectamente salvar esa situación. Tratándose de una propuesta que surgió del astorismo, ¿verdad? Personalmente, conociendo tus posiciones políticas, ¿te llamó la atención? Yo no me sorprendí con los criterios, lo dije públicamente, algunos compañeros decían, pero ¿por qué no? No me sorprendí porque es cierto que también este planteo ya venía en los criterios del Poder Ejecutivo para la negociación anterior. Solamente que en la negociación anterior había un margen de libertad mayor, porque estaban más o menos estos criterios ubicados, pero también estaban criterios en donde la gente tenía la salvaguardia de que en las fórmulas de negociación podía estar que no se deteriorara el salario real. Y eso es igual que ubicar la inflación, o referencias a la inflación más correctivo, digamos, ¿no? Lo que sí a nosotros nos sorprendió en cierta medida es que no se pudo, no se supo, tal vez no se quiso, conversar antes, digamos, ¿no? Recordá que nuestro PICNT planteó en el Consejo Superior de Salario, antes de que tuvieran prontos los criterios del Poder Ejecutivo, la posibilidad de que hubiera una reunión en donde el Poder Ejecutivo armara sus criterios sabiendo el punto de vista de los trabajadores y también sabiendo el punto de vista de los empresarios. Y esa dinámica yo estoy convencido que si se mantiene tal cual, en vez de ayudar a la negociación la va a complicar. Hemos visto en los últimos tiempos algunas reacciones sindicales, no te voy a pedir que abras juicio sobre ello, simplemente lo digo como preámbulo, particularmente en la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Donde se utiliza el instrumento de la huelga o del paro mucho antes de hacer un planteo, digamos, pensando para adelante, ¿cómo está plantado el movimiento sindical respecto de este tema salarial? ¿Es un tema lo suficientemente pesado como para decir, si no hay arreglo, podemos llegar a vivir un momento de conflictividad? Mirá, nosotros estamos en plena fase de elaboración de una propuesta integral hacia el presupuesto general de la Nación que raya la cancha para los 5 años, ¿no? En esa propuesta van a aparecer novedades desde el punto de vista de que hay sectores que pueden contribuir más con la financiación del Estado, por tanto, de esa manera ampliar el margen fiscal del Estado y cumplir con las necesidades del 6% del PBI para la educación, vivienda, salud, el salario de los trabajadores, etc. Yo creo que si ubicamos una polarización, digamos, repito, en un país en circunstancias nuevas que nosotros reconocemos, el frente externo nuestro está complejo y eso es verdad. ¿Qué respuesta damos? ¿Jugamos a la chica en el mercado interno? ¿Comprimimos presupuesto? ¿Comprimimos inversión de las empresas públicas y comprimimos salario? Bueno, ese es un camino. Tras de cuernos palos, podríamos decir. Además de un frente externo complicado, vamos a tener mecanismos de ajuste a nivel de la demanda interna. Nosotros decimos, no, ojo, cuando se complica ese espacio hay que ayudar. Es un planteo casi que medio keynesiano, ¿no? Ayudemos insuflando dinero con inversión, con presupuesto nacional, con obra pública, con inversión de las empresas públicas y con salario, de manera que la economía no caiga tanto. Yo creo que para ese dilema nosotros vamos a tener propuestas y acciones que no nos van a separar entre públicos y privados.
Creo que el movimiento sindical va a salir en un proceso de acción global y de todos en este segundo semestre que raya la cancha y define lo que va a pasar en los 4 años que siguen, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado. Un gusto, como siempre. Y suerte. Nos vamos a una tanda y venimos con Fede y con Fito Garcés. Astori versus Sendik, otra vez el tema sobre la mesa. Ya volvemos. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años.